Bueno, aquí tenemos una matriz. Bueno, en el ejercicio anterior también usamos una matriz, pero aquí no estamos hablando de álgebra lineal. Solo nos interesan las entradas. Piensen en un tablero otra vez. Una matriz es un tablero n por n con un valor numérico en cada una de las casillas. Entonces lo que nos dice es que, bueno, esta matriz solo usa ceros, unos y menos unos. Y además nos dice, en cada fila y columna hay exactamente un 1 y un menos 1. Entonces, lo que nos dice es hacer intercambios de filas o columnas, los dos están permitidos, que se puede obtener la matriz A, de la matriz A se puede obtener la matriz menos A. Entonces, ¿alguna observación o algún comentario? ¿Qué ideas se les ocurren? Intenten visualizar también un poco el problema. Tenemos los unos y los menos unos. Yo tengo, lo que voy a preguntarles es si alguno de ustedes este problema de alguna forma les recuerda a alguna otra cosa que hayamos hecho en el seminario de hoy. A mí me recuerda al primer ejercicio de las torres de ajedrez. ¿Ok? Primer ejercicio, ¿alguien más le recuerda a ese problema? ¿Y por qué le recuerda ese problema? O sea, en el sentido de que en cada fila y cada columna uno tenía una torre, solo que en este caso, eh, digamos que tenemos como dos torres o algo así. O sea, uno y un menos uno. ¿Ok? Sí, ¿está bien? Entonces, el problema de las torres lo que habíamos visto era con eso que teníamos una permutación. Entonces vean que este problema no habla nada de permutaciones. Bueno, hay movimiento, hay intercambio de filas y columnas, que entonces eso tal vez nos dice le podemos usar permutaciones, pero en sí no involucra permutaciones el enunciado. Y entonces César dice que le recuerda al primer problema, a las torres en el tablero de ajedrez, o en el tablero n por n. Tenemos, bueno, tenemos los unos y los menos unos, pero ambos tienen el mismo comportamiento que las torres, que hay uno en cada fila y en cada columna. Y lo que habíamos hecho antes era decir, si esto pasa, tenemos una permutación que denota las torres. En este caso hay una permutación que nos dice, para la fila nos dice en qué columna está el 1 y otra permutación diferente, no necesariamente relacionadas, que nos dice dónde están los menos unos. Pero antes de ver eso, veamos a ver qué pasa con las operaciones que nos dan. Entonces, por ejemplo, una operación es intercambiar dos columnas. Entonces, por ejemplo, que cambiamos estas dos columnas. ¿Sí? Entonces, si alfa denota la permutación que en la fila K, que alfa de K nos dice en qué columna está la torre de la fila K, ¿qué le pasa a la permutación alfa cuando hacemos un intercambio de columnas? ¿Qué es lo que le pasa a esta permutación? Entonces, déjenme anotarlo por aquí. Alfa de K. Igual a... ¿Alguien ve qué le pasa a alfa cuando hacemos un cambio de dos columnas? Digamos, algo que es claro es que alfa no cambia mucho.
Si nos vamos, por ejemplo, a la fila 1, o sea, una fila que no involucre, cuya imagen no involucra la columna, alfa de 1 sigue siendo 3. Entonces aquí no tenemos ese cambio. Entonces, alfa es solo hay dos cambios, que va a ser lo que involucre esta fila y lo que involucre esta otra fila. Entonces, lo que le pasa a alfa, bueno, o sigma, va a ser que estamos multiplicando por una transposición. O sea, no sabemos en qué fila encontramos la torre en la columna I, pero donde sea que venga, si a esa fila le alimentamos sigma, nos va a devolver una entrada aquí y luego la permutación nos va a mandar a la torre que debería estar. Entonces, intercambiar dos columnas es lo mismo que multiplicar sigma por IJ a la izquierda. Y recuerden que cuando uno multiplica permutaciones es importante decir si estamos multiplicando a la izquierda o a la derecha. Entonces, tal vez no les sorprenda ahora que si más bien intercambiamos dos columnas, dos filas, perdón, también haya que multiplicar por una transposición. Pero en este caso se multiplicaría a la derecha. Porque si yo empiezo con la fila I', entonces antes de ver en qué columna está la fila I', lo que voy a hacer es cambiar a la fila J', y lo que originalmente estaba en la en J', ahora va a estar en I', en donde estaba I' antes. ¿Ok? Entonces, el primer paso, lo que hemos hecho hasta ahora es recordar el problema del tablero de ajedrez, asociarle permutaciones. Bueno, aquí, digamos, sigma puede ser la cantidad de permutaciones, perdón, la permutación que nos identifica los unos, pero lo mismo le pasa a la permutación que identifica los menos unos. O sea, el mismo producto aquí no depende de sigma. Y entonces, lo que podemos hacer es traducir este problema usando estas permutaciones. Hemos visto que toda permutación se puede escribir con el producto de transposiciones. Entonces, deme cualquier alfa y cualquier beta. De hecho, voy a borrar este que puse aquí. Deme cualquier alfa y cualquier beta. Y puedo hacer ciertas transposiciones para obtener alfa a la izquierda y beta a la derecha. O sea, puedo multiplicar sigma por cualquier alfa y cualquier beta. Ese es el cambio que va a ocurrir. Entonces, regresando al problema, cambiar A por menos A quiere decir, donde antes había un 1, ahora tiene que haber un menos 1. Y donde antes había un menos 1, ahora tiene que haber un 1. Entonces, el problema es equivalente a encontrar alfa y beta que satisfagan este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Lo que hicimos fue pasar de un problema del tablero a una ecuación. Entonces aquí alfa y beta son variables, hay que ver si existen. Bueno, en realidad el problema nos dice que sí existen. Hay que resolver este sistema de ecuaciones. Sigma y tau son fijos. Entonces, el problema nos dice que no importa quiénes sean alfa y beta, hay que probar que este sistema de ecuaciones tiene solución. Ok, sistema de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces tenemos la cantidad correcta de variables. Y bueno, yo sé que no es un sistema de ecuaciones que estén la mayoría de ustedes acostumbrados a resolver, pero
¿Qué podríamos hacer para resolver este sistema? ¿Qué ideas se les ocurre? ¿O qué se les viene a la mente? Es un sistema para O sea, resolver. Sí, buenos días. ¿Qué es lo que quiere demostrar? ¿Que tau y sigma son iguales? no. Queremos encontrar alfa y beta que cumplan estas identidades. Tau y sigma no son iguales porque un tau cuenta unos y alfa y sigma menos unos. Al revés, sigma cuenta unos y tau menos unos. Pero lo que nos dice es que después de hacer un cambio de columnas, obtenemos de A en menos A, o sea que antes teníamos un 1 y ahora tenemos un menos 1. Y donde antes había un menos 1, ahora tenemos un 1. Ya, bueno, gracias. Ok, entonces yo sé que es un sistema que no estamos muy acostumbrados a resolver. Pero si intentamos regresar un poco al colegio, cuando hacíamos un sistema de ecuaciones en dos variables, había principalmente dos métodos para resolver una ecuación. No sé si recuerdan Si cuáles eran. intentamos sustituir una de las funciones o sea, como el sigma, en la parte que dice alfa, tau, beta, sustituirla en la de arriba, entonces que sea alfa, alfa, tau, beta, beta igual tau. Ok, sustituir. Vamos a ver cómo nos va con eso. Entonces lo que dice, sustituyen la de arriba, alfa por sigma, alfa, tau. Ok, la primera sería sustituir. Ok, en este caso, está un poco complicado porque se nos fue sigma, que sabemos qué es, o sea, es un poco complicado, pero sigma lo sabemos. Y todavía tenemos dos variables y una ecuación. Entonces la sustitución es una buena idea, pero recuerde que al sustituir lo que buscamos es que desaparezcan las variables. Entonces yo sé que aquí... Para desaparecer las variables lo dividimos. Sí, despejar una variable. Entonces, Sí, digamos, pues en la sí, primera puedes pegar el sigma, entonces le queda que sigma es igual a alfa a la menos uno, tau, beta a la menos uno. sí, pero ya va. Como le digo, hay que tener cuidado porque eso es equivalente a lo que hicimos hace poco. Es equivalente a lo que hicimos hace poco. Entonces sí, es un poco confuso, pero recuerde que ocupamos que desaparezca una variable, no que desaparezca algo fijo. Entonces, más bien, en vez de despejar sigma o tau, lo que es útil es despejar una variable. Entonces, tal vez una vez que lo hagamos, recuerden, sí, o sea, el método no es un método que tal vez recuerden porque no es el método sistemático. Especialmente si han llevado álgebra lineal, lo que hacen es de eliminar coeficientes. Y aquí esto no lo podemos hacer. Pero podemos despejar alfa. Podemos escribir alfa como tau. Para despejar hay que, digamos, multiplicar por beta a la derecha, por el inverso de beta a la derecha. Entonces eso nos cancela el beta y nos queda sigma. Multiplique ahora por sigma a la derecha. ¿Ok? Entonces podemos despejar tau en la primera, perdón, alfa en la primera ecuación. Y similarmente en la segunda. Multiplicamos por beta a la derecha. Luego, sí, por beta inverso a la derecha y luego por tau inverso a la derecha. ¿Ok? Entonces, tal vez recuerden cómo funcionaba aquí. Digamos, ¿qué es lo que hicimos? Despejamos alfa en términos de los demás. Quiere decir que si ya sabemos
¿Qué es esto de aquí? Alfa, es claro quién es alfa. O sea, alfa lo podemos tomar. El único problema es que necesitamos que estos dos números, perdón, estas dos permutaciones sean la misma. Sí, una vez que son la misma, tome alfa igual a esta permutación. Entonces vean que ahora lo que hicimos fue reducir el sistema a una ecuación y una variable. Tau, beta inverso, sigma inverso es igual a sigma, beta inverso, tau inverso. Entonces la pregunta es si este sistema tiene solución. O sea, estos de aquí implicarían esta de aquí. Y el problema estaría resuelto si mostramos que el sistema tiene solución en beta. Si mostramos que existe tal beta que cumple esta propiedad aquí, estaríamos listos. ¿Está claro por qué estaríamos listos? Tenemos dos ecuaciones, 1 y 2. Entonces, despegamos alfa en términos de más. Entonces, alfa ya sabemos quién, o sea, si lo demás está bien definido, si estos dos son iguales, ya sabemos quién es alfa. Alfa solo puede ser una permutación. Y entonces aquí, bueno, despejar beta resulta no ser una opción, pero podemos jugar un poco con que despejar. Uno siempre puede mandar algo de la izquierda a la derecha por su inverso, intercambiando, multiplicando por su inverso, pero en el mismo lado. Entonces, por ejemplo, si multiplica por tau inverso, tendría tau sigma inverso es igual a tau inverso, beta inverso, tau inverso, y me comí un sigma inverso, un sigma. Vamos. Okay. Y aquí intentemos pasar beta al mismo lado. Tal vez eso es lo que uno intenta, bueno, con los números reales uno intenta pasar al mismo lado. Aquí claramente no hay una forma evidente de que vaya a funcionar, pero hagamos eso. Entonces intentemos por lo menos que beta esté del mismo lado. Entonces despejemos, intentemos mandar el beta que está aquí a la derecha a la izquierda. Bueno, podríamos más bien mandar este beta que está aquí de izquierda a derecha, y nos queda que sigma inverso es igual a tau a la menos 1 por sigma, se me perdió un beta, aquí está beta, beta a la menos 1 y tau a la menos 1. Entonces, como la idea es medio despejar beta, deshagámonos de este tau que está aquí. Y ya el sistema es equivalente a esto de aquí. Sigma a la menos 1 por tau a la menos 1 es igual a beta por tau a la menos 1 por, ya va, ¿qué pasó aquí? Perdón, este tau ya no está a la menos 1. Este de aquí pasa el inverso, que es tau. Y por último, beta. ¿Ok? Entonces yo sé que aquí lo que estamos haciendo es jugando a ver qué podemos obtener. Y si es la primera vez que vamos, tal vez puede ser un poco raro, pero por lo menos la primera idea de despejar es la que queda más claro. Aquí solo estamos viendo a ver qué pasa. Y aquí olvido otro menos, en otro beta a la menos 1 aquí. ¿Ok? Por lo menos espero que hayan seguido hasta aquí, que estén de acuerdo con esta identidad. Tenemos que mostrar que existe un beta que cumple esta identidad. Entonces resulta que hay algo parecido que vimos antes. ¿Alguien recuerda qué significa esto, esta identidad que está aquí?
tenemos el beta a la izquierda y el beta a la -1 a la derecha. Era lo de equivalencias cíclicas, algo así. Muy bien. Sí, hay que mostrar que estas dos permutaciones, bueno, que una es una conjugada de la otra. Y esto pasa si, solo si, las permutaciones tienen la misma descomposición cíclica. ¿Y qué permutaciones son? Sigma, bueno, sigma -1 y tau, multiplicado por tau. ¿Y qué tiene que ver esta permutación que está a la derecha con esta que está a la izquierda? ¿Qué es tau a la -1 sigma si lo comparamos con sigma -1 tau? ¿Cómo Inversa. llegamos? Es la inversa. Es la inversa. Entonces resulta que para cualquier permutación gamma y gamma inverso tienen la misma estructura cíclica. Y esto se puede ver, ¿por qué? Porque uno al hacer la descomposición en ciclos, si uno tiene un n ciclo, lo que hace la inversa es que toma el mismo ciclo y le da la vuelta, pero eso sigue siendo un n ciclo, pero al revés. Entonces una permutación y su inversa llegan a tener la misma estructura cíclica. Por lo tanto, son conjugadas, existe un beta con esta propiedad. Por lo tanto, estos dos de aquí son iguales. Por lo tanto, el sistema tiene solución. ¿Ok?